Buenos días, bienvenidos a este Zoom, a este seminario web que organiza la Confederación de Empresarios de Córdoba. Este seminario está realizado dentro del programa CEA Más Empresa, que coordina la CEA y está financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad de la Junta de Andalucía. El propósito del seminario es la creación de nuevas empresas, el impulsar la actividad empresarial. Junto con estas actividades pues se hacen encuentros empresariales, encuentros en centros escolares y se prestan servicios y asesoramiento a los empresarios cordobeses. La sesión de hoy pues trata de un tema de especial interés. Sabemos que la pandemia COVID-19 ha propiciado una situación muy difícil para muchas empresas cordobesas, para muchas empresas y para muchas personas en todo el mundo. Pero dentro de esta es especialmente sensible la situación que se ha producido en el comercio y en la hostelería con la disminución, la restricción de la movilidad, la disminución de venida de visitantes extranjeros, incluso la movilidad interna. Con este propósito, pues la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía promovió un Real Decreto que establece ayudas a estos sectores especialmente, junto con otros que han ido desarrollando, otras ayudas que han ido desarrollando y que ya hemos difundido en otros seminarios y en nuestros vehículos normales de formación. Hoy pues la Consejería participa activamente a través de la Delegación de Córdoba en este seminario. Tenemos a Crescencio Peña, que es el jefe de Servicio de Comercio de la Delegación Territorial de Córdoba, y vamos a contar también a lo largo de la jornada con la incorporación del delegado territorial Ángel Herrado, que también pues, dará sus impresiones y ambos nos darán también bueno, pues las características fundamentales de estas ayudas, cómo se piden, los plazos, la compatibilidad con otras que se han venido estableciendo. En el desarrollo del acto, a continuación de mi presentación, intervendrá Crescencio Peña. Se va a apoyar en una presentación que contiene las líneas principales del decreto. Esta documentación la remitiremos a todos los participantes y luego se abrirá un turno de preguntas que intentaremos resolver. En cualquier caso, si alguna pregunta quedara sin resolver, pues tanto la delegación como de PCECO pues nos ponemos a disposición de todos los asistentes para intentar resolverla. En otro orden de cosas, bueno, pues decir, no es de este seminario, pero la Confederación también, dentro de la ayuda, mañana tiene un acto empresarial que tenemos en la Confederación al secretario general de COE y el director de la Oficina de Proyectos Europeos, que nos van a hablar. Ellos presencial, ya por la limitación de aforo están cubiertas las plazas presenciales, pero se podrá asistir a través de Zoom a un seminario que se llama Fondo Europeo, Situación Actual, Próximos Pasos y Oportunidades para las Empresas Cordobesas. Pues agradeciéndole a todos la asistencia, voy a pasar la palabra a Crescencio Peña, agradeciendo como siempre la colaboración que siempre han tenido desde la Delegación Territorial con CECO, y luego pedirle esto, que hagan las preguntas y que es para nosotros muy importante que contesten un pequeño cuestionario que pondremos al final para recoger sus impresiones sobre el mismo. Muchas gracias y adelante, Crescencio. Bienvenido a este Zoom. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, siempre es un placer estar con vosotros participando en vuestras actividades y en este caso en concreto para dar a conocer, aunque ya es conocido porque los medios de comunicación se han hecho eco de todas estas noticias, el propio BOJA lo ha publicado, los decretos
el decreto original y una modificación que se produjo, pero bueno, siempre es bueno, y más ahora que está abierto el plazo para poder hacer las solicitudes, poner de manifiesto todo el contenido de estos decretos, y trataré de hacerlo lo más didáctico posible. Las cuestiones que haya, que surjan y que yo les pueda resolver, se las resolveré, y si no, pues tomaremos nota y con total seguridad que le contestaremos. Yo, antes de empezar, dos cuestiones. Primero, me acompaña el jefe del Departamento de Artesanía, Rafael Copado, para ayudarme también en aquellas cuestiones en las que, en fin, pudiera necesitar de su ayuda. Él conoce perfectamente al sector de la artesanía, uno de los sectores implicados en esta ayuda. Y vamos a hacerlo, como decía antes Joaquín, mediante una presentación, pues, que va a ir desplegando todo el contenido del decreto. Antes de empezar con esto, quisiera también indicarle, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan verlo con mayor claridad, cómo la provincia de Córdoba, bueno, si esto quiere abrirse ahora, no es esto lo que yo estaba buscando. Vamos a ver. Vamos a volver a compartir. Es que lo que le iba a enseñar era una estadística donde se pone de manifiesto que las empresas cordobesas están liderando las solicitudes que se están presentando a este tipo de ayudas. Como ven, la provincia de Córdoba, en el sector del comercio y la artesanía, hasta el día de ayer se habían formulado casi 2.000 solicitudes, 1.987 en concreto, por delante del resto de las provincias. Eso en el sector del comercio y la artesanía, y en el de la hostelería, pues casi prácticamente igual. Allí lo encabeza Málaga y Sevilla, pero Córdoba está inmediatamente detrás. Lo que, bueno, pues en principio parece traducir es que las empresas de Córdoba, pues, están interesadas en este tipo de ayuda. Bien, vamos a comenzar con la presentación. Perdón. Vamos a empezar con la presentación. Como les decía, estas ayudas fueron convocadas a través de un decreto ley, en concreto el 1/2021, de 12 de enero, modificado por el decreto de 521 de 30 de marzo. Fundamentalmente establecía algunas modificaciones, pero la más sustancial de todas es que inicialmente la ayuda eran 1.000 euros y finalmente con la modificación se ha incrementado hasta 3.000 euros por solicitud. Estas ayudas al comercio minorista, a la artesanía y la hostelería tienen el objeto de paliar los efectos del impacto económico negativo del COVID, sostener la continuidad de los negocios evitando su cese definitivo después de este larguísimo periodo de inactividad o de una actividad muy floja, en fin, laxa, evitar la destrucción del empleo y aumentar el nivel de liquidez de las empresas. Como les decía antes, hay dos líneas de ayuda en los créditos que establece el decreto. Por una parte, y además están diferenciadas unas de otras, con créditos incluso diferentes. Para el comercio y la artesanía, que está dirigida a las pymes comerciales que desarrollan su actividad económica, en algunos de los epígrafes que señala el IAE en el anexo 2, ustedes lo tienen en el BOJA, o si quieren consultar alguno, pues lo consultamos a lo largo de la presentación. Y a las pymes artesanas inscritas en el registro de artesanos de Andalucía. A ellas en concreto no se les exige ningún epígrafe concreto, porque ya, de hecho, el pertenecer o el estar inscrito en el registro de artesanos acredita suficientemente que se es una empresa artesana. Para esta línea hay un crédito de 79.200.000 euros y hay una segunda línea dirigida a la hostelería, en concreto a la restauración,
que desarrollan su actividad, igualmente que el comercio, en unos IAE que establece el anexo del decreto. Para ellos hay un crédito de 53.206.000 euros. Estas ayudas están financiadas por los fondos de reactivación de la Unión Europea y los conceptos subvencionables, como yo les decía antes, tras la modificación se fijan en 3.000 euros para financiar capital circulante o de explotación, y el importe ese de 3.000 euros, que es general para todos, se reduce a 2.000 para aquellas pymes o autónomos que hubiesen sido ya beneficiarios de las ayudas que estableció la Consejería de Empleo en noviembre del año pasado. Como les decía, las ayudas tienen por objeto financiar el capital circulante, que como ustedes saben, pues es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente de una empresa, y los gastos habrán de haberse realizado, que esto es importante, entre el 14 de marzo de 2020 y el 14 de marzo de 2021. ¿Vale? ¿A qué gastos va dirigida esta ayuda? Esta ayuda está dirigida a algunas de todo el catálogo este que aparece en la diapositiva. Materias primas o otro input para manufactura, para existencia, para alquileres, para suministros tales como agua, electricidad, telefonía y gas, gastos de personal, incluyendo tanto gastos salariales como de seguridad social, seguro de daño y responsabilidad civil, limpieza, mantenimiento y reparación de vehículos afectos a la actividad, seguridad, asesoría fiscal, laboral y contable, medidas protectoras precisamente para hacer frente al COVID. En fin, es un catálogo de ayudas suficientemente amplio como para poder justificar la subvención por el importe este de 3.000 euros. El régimen de compatibilidad, estas ayudas son compatibles con cualquier otra ayuda que se hubiera percibido. En todo caso, la incompatibilidad no sería de esta ayuda, sino de la otra ayuda, si es que lo establecía. Como por supuesto establece la Ley General de Subvenciones, el importe acumulado nunca podrá ser superior al gasto. Y conforme se podrá acumular a régimen de minimis, en fin. Las personas beneficiarias deben reunir los siguientes requisitos: que tengan domicilio fiscal en Andalucía, que desarrollen su actividad con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto, el que declaró el estado de alarma, es decir, aquellas empresas que iniciaron su actividad con posterioridad a la entrada en vigor del estado de alarma no podrían ser beneficiarios. Han de ser aquellas empresas que ya lo eran antes del 14 de marzo del 2020 y que acrediten una caída en las ventas o ingresos motivada por el COVID de al menos un 20% en el ejercicio 20 respecto al ejercicio 2019. La queda se medirá comprobando los ingresos obtenidos durante el segundo trimestre del ejercicio 20 en relación con los obtenidos en ese mismo periodo del 2019. Y otra cuestión también que deberá cumplir es que no sea una empresa en crisis a 31 de diciembre del 19, ya sea aquellas que estaban en concurso de acreedores o en alguna circunstancia de crisis tampoco podrían ser beneficiarios de la ayuda. Su actividad debe estar encuadrada en alguno de los epígrafes del IAE, del anexo 1 del decreto, tanto para los comerciales como para la hostelería, no así para los artesanos, que lo que tienen que acreditar es su condición de empresa artesana de acuerdo con la inscripción en el registro. Deben figurar en alta en cualquier epígrafe del IAE, claro, desde antes del 14 de marzo hasta la solicitud. En caso de personas físicas de cualquiera de los sectores incluidos en el decreto, habrán de acreditar alta en el RETA desde el 14 de marzo hasta la fecha de la solicitud y acreditar su condición de pyme, es decir,
tener menos de 250 trabajadores y unos ingresos que no excedan de 50 millones de euros al año o un balance general anual que no exceda de 43 millones. Se comprueban 2 años consecutivos. Como estas ayudas han aparecido en el ejercicio 21, pues se examinará el ejercicio 19 y el ejercicio, perdón, 19, bien digo, 19 y 20. No, perdón, 19 y 20 no, 18 y 19, porque el 20, como la fecha de formulación de los impuestos, tanto IRPF como sociedades, se hace durante el ejercicio 21 y todavía no se ha abierto, bueno, el IRPF se acaba de abrir el plazo, pero no finaliza hasta junio. Fiscalmente serían los ejercicios 18 y 19. Para acreditar la condición de pyme, es decir, que no tiene menos de 250 trabajadores y unos ingresos que no excedan de lo que hemos comentado antes, aparece en la pantalla. Solo se puede solicitar una vez, es decir, si una empresa tiene varios IAEs, no podrá hacer una solicitud por cada IAE, habrá de hacerlo una sola solicitud. Y no podrá obtenerse la condición de beneficiaria a aquellas que incumplen alguno de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. Ahora lo vamos a ver a continuación. Son aquellas que no están al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. Esto es lo típico de cualquiera de las ayudas que habitualmente las administraciones implementan. No estar al corriente del pago de las obligaciones de reintegro de subvenciones, contar con deuda en periodo ejecutivo de cualquier ingreso de derecho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, haber sido sancionada o condenada por resolución firme o sentencia judicial firme por tolerar prácticas laborables consideradas discriminatorias, haber sido sancionada por resolución firme por alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática de Andalucía y haber sido sancionada para contratar por la Administración. En fin, le digo que estas son las típicas condiciones generales que establece cualquier tipo de ayuda. Una cosa importante de estas ayudas es que son de concurrencia no competitiva. ¿Qué significa competencia no competitiva? Habitualmente, o lo normal, es que las ayudas que se establecen para las empresas se establezcan en un régimen de concurrencia competitiva. Es decir, un solicitante compite contra otro solicitante, se barema y al final aquel que obtiene más puntos hasta que se agota el crédito, pues resulta ser beneficiario y quienes no, por su puntuación, no obtienen la condición de beneficiario pasan a ser suplantes. Esta es radicalmente distinta. Esto es quien reúne esos requisitos por orden de entrada de la solicitud hasta agotar el crédito, de manera que, bueno, pues de esos 1.900 que estamos viendo que ya habían presentado la solicitud, si todos ellos acreditaran poseer los requisitos que se establecen, todos ellos serían beneficiarios sin entrar en concurrencia con ningún otro solicitante. Entonces, se inicia a solicitud de la persona interesada, las solicitudes presentadas se tramitarán individualmente, de lo que yo les decía antes, de acuerdo con la orden de presentación, hasta agotar el crédito, se otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, transparencia y objetividad, y las solicitudes se cumplimentarán en el modelo disponible en la oficina virtual de la Consejería de Transformación Económica. Utilicen ese modelo y no otro, porque si no utilizaran ese modelo, utilizaran alguna solicitud genérica o alguna, les requerirían de subsanación y entonces la solicitud no tendría la fecha de esta primera solicitud errónea, sino en aquella en que han subsanado. Luego es importante que se realice en el modelo oficial que está colgado en la página web. El abono de la subvención se hace mediante un pago del importe del 100%, una vez que se comprueba que el solicitante pues cumple los requisitos establecidos para ser beneficiario.
Las solicitudes se complementarán en el modelo disponible, ya les decía antes, ahí lo tienen, y ahí tienen la página web, la dirección, la URL donde está disponible. Ustedes entran en la página de Junta de Andalucía, en la Consejería de Transformación Económica, inmediatamente van a encontrar el modelo de solicitud. Estas solicitudes deben igualmente estar rellenadas en todos sus apartados, de manera que, igual que les decía antes con respecto a la subsanación, que si alguna no se hiciera en un modelo oficial, iban a ser requeridos de subsanación, pues aquí igual. Y igualmente la fecha entraría, a partir de la que se tomaría como fecha de entrada sería la de la subsanación. De ahí que es muy importante que lo rellenen en el modelo establecido y rellenando todos los apartados. ¿Cuáles son los principales apartados de la información que contiene la solicitud? Pues los datos identificativos de la persona o de quien la represente, el dispositivo electrónico o la dirección de correo electrónico de la persona interesada a efectos de notificación por el sistema de notificaciones telemáticas, aunque aquí no lo pone, junto con la dirección de correo electrónico se requiere también un teléfono móvil, porque en el momento en que hubiera una notificación para hacerle a cada uno de ustedes que, en fin, tuvieran en su sanación o en cualquier comunicación con la Junta, les avisarían por un sistema de mensajes o por un correo electrónico de que tienen a su disposición una notificación electrónica. La declaración responsable de la persona que suscriba, ahora veremos cuáles son los elementos que contiene la solicitud que se declaran responsablemente, y en su caso manifestación de oposición expresa al órgano gestor para que recabe la información o cualquier documentación acreditativa exigida. Significa esto que si ustedes no se oponen, la propia administración, a través de un sistema de robot, en fin, interoperativo con el resto de bases de datos de otras administraciones, pues va a extraer la información, fundamentalmente de la Agencia Tributaria y Seguridad Social. De manera que ustedes no tendrían que aportarlo. Si se oponen a que la administración le recabe los datos, entonces sí tendrían que aportar la documentación. La declaración responsable que le decía antes debe de contener las siguientes manifestaciones: que cumple con los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, es decir, los que hemos visto hace un momento, que son ciertos los datos reflejados en la solicitud, que no se haya incursa en ninguna de las prohibiciones del artículo 13.2, aquellas que vimos que eran de estar al corriente con la agencia estatal o con la agencia autonómica o la seguridad social, que se haya al corriente de sus obligaciones de reintegro de subvenciones en cualquier administración, que se compromete en caso de resultar beneficiaria a someterse a las actuaciones de control que realicen los órganos de control de la propia Junta de Andalucía, que se compromete a facilitar la información que le sea requerida durante la duración del marco operativo 2014-2020, informará sobre la percepción de cualesquiera de las prestaciones ordinarias o extraordinarias por cese de actividad concedida al amparo de las normas aprobadas por las medidas del COVID-19, informará sobre la autorización de un expediente de regulación de empleo que tenga su causa directa en el cese de la actividad como consecuencia del COVID, la suspensión total de su actividad como consecuencia de la declaración del estado de alarma, el cumplimiento de las circunstancias previstas en el artículo 218d del reglamento de la Comisión para acreditar que no es una empresa en crisis, ya lo hemos visto antes, el cumplimiento del régimen de minimis. Las solicitudes y la documentación que presenten aneja a la solicitud se presentará única y exclusivamente de forma telemática, de manera que no serían admitidas aquellas solicitudes que se presenten por un registro presencial, que vayan allí al registro de algún ayuntamiento o al registro que existe en los múltiples aquí en Córdoba o en cualquier otro registro físico, no se tramitaría, pero inmediatamente les requerirían para que lo hicieran de forma telemática.
La presentación electrónica, las personas podrán utilizar los sistemas de firma reconocidos, pues bueno, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en fin, todos los certificados electrónicos estos que manejamos habitualmente para firmar documentos y tramitar documentos, relacionarnos con la administración. Cualquier comunicación a la persona o entidad interesada, inmediatamente que ustedes presentan la solicitud, el sistema les va a dirigir un escrito telemático, como decíamos antes, una notificación telemática en la que les dice que se ha recibido la solicitud, que el máximo para resolver el procedimiento es de 2 meses y eso se hará en el plazo de 10 días inmediatamente siguiente a la presentación de la solicitud. El plazo de presentación es de 30 días, comenzó el día 7 de abril, es decir, hace unos días, y finaliza el 6 de mayo. Si ustedes están o alguna persona o empresa que conozcan está interesada en hacer una solicitud para acogerse a este tipo de ayudas, sepa que tiene hasta el 6 de mayo. La documentación en la documentación acreditativa se aportará el documento acreditativo del poder de representación legal o voluntaria del solicitante. Si estamos hablando de una persona jurídica, pues aquel que presenta la solicitud, junto con la solicitud, debe acreditar el poder de representación que ostenta. Si el solicitante manifiesta su oposición a que la administración acredite su identidad, pues entonces deberá presentar una copia del DNI. Si no se opone, pues mediante un sistema de verificación de identidad, la administración comprueba que efectivamente la persona solicitante es realmente la que quien lo ha hecho. Si la PYME tiene autorizado un ERTE por la Administración Autonómica distinta a la andaluza, deberá aportar copia de esa autorización. No se exige a los solicitantes la aportación de documentos originales, de manera que cualquier documento que ustedes suban junto con la solicitud, por el mero hecho de firmarlo electrónicamente, quien ha firmado esa solicitud y los documentos que la acompañan está, por así decirlo de una manera muy coloquial, compulsando los propios documentos. Aquello que siempre iban a la administración para que les pusieran el sellito de la compulsa, pues que el simple hecho de adjuntarlo con la solicitud y firmarlo electrónicamente acredita que ese documento es realmente una copia del original. Las solicitudes, la subsanación de las solicitudes que tanto les he hecho hincapié anteriormente. En caso de que no se hubiera complementado correctamente la solicitud o la documentación fuera insuficiente, se les requerirá para que en el plazo de 10 días subsane la falta o aporte los documentos. Y ya se señala aquí que es importante, en el caso de que deba subsanar, la fecha que se tomará en consideración para establecer el orden de prelación será la fecha en la que presenten la subsanación. De ahí que es muy importante que las solicitudes estén formuladas correctamente y contengan los datos que deben contener. La comprobación de los requisitos. Ya le hemos dicho antes que si no se opone será la propia administración de una manera automatizada quien efectúe esa comprobación. Pues el domicilio fiscal, el periodo de actividades y las actividades económicas se realizará mediante la consulta al censo de actividades económicas de la agencia tributaria. La condición de empresa artesana se hará en el registro de artesanos de Andalucía, el alta en renta mediante una consulta a la Seguridad Social, la condición de PYME, la consulta del número de trabajadores y consulta del volumen se hará en la Seguridad Social y del volumen de negocio con los datos tributarios que facilitará la agencia tributaria, bien el impuesto a sociedades si se trata de una sociedad o de IRPF si es un empresario autónomo. Estará al corriente con sus obligaciones tributarias, igualmente con la agencia tributaria estatal y con la agencia tributaria de Andalucía. Estará al corriente con la Seguridad Social, pues mediante una consulta con la Seguridad Social. Todo esto
que estamos leyendo es que si ustedes se oponen, pues no lo hace la administración, sino lo tienen que presentar ustedes. En fin, de ahí que, pues bueno, la importancia, primero porque va a agilizar muchísimo al hacerlo la administración de manera automatizada, pues con estos robots que en el argot nuestro que se están poniendo en marcha para la tramitación de todo este tipo de ayuda, pues es que esto agiliza muchísimo. Que no ha sido sancionada para obtener subvenciones y que cumple el régimen de minimis mediante la base nacional de subvenciones, que no ha sido sancionada para contratar con la administración a través del ROLECE, el registro de licitadores, y que no ha sido sancionada por prácticas laborales discriminatorias, memoria democrática o materia de discriminación o accesibilidad para personas discapacitadas a través de los órganos competentes en cada caso para sancionar. La comprobación del requisito de no ser una empresa en crisis a 31 de diciembre se comprueba a través de la declaración del impuesto de sociedades, consultando la cuantía de los conceptos de fondos propios y capital social del impuesto de sociedades o IRPF, según corresponda, del ejercicio 2019. Si ese cociente entre fondos propios y capital social es superior a 0,5, pues se establecerá... de ahí se comprobará el requisito de que no es una empresa en crisis a 31 de diciembre. Se comprobará igualmente que no están inmersas en un procedimiento concursal o que las solicitudes de las pymes informarán mediante declaración responsable en el caso de haber recibido ayudas de salvamento o reestructuración si todavía no han reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía. Las pymes autónomos se comprobarán los apartados 2 y 3, su alta en renta y que están al corriente con sus obligaciones tributarias y ante la seguridad social. Respecto de la caída de ventas de al menos un 20% entre el año segundo trimestre del ejercicio 19 respecto del 20, se hará mediante la comprobación de bien las declaraciones tributarias, mediante los datos facilitados en las declaraciones trimestrales de IVA, si es sociedades, o declaraciones trimestrales de IRPF para autónomos, si el modo de tributación no ofreciera datos respecto de la caída de las ventas, pues se puede hacer también por alguna de las siguientes vías. Si ha sido beneficiaria de una prestación por cese de actividad como consecuencia de las ayudas concedidas por la Seguridad Social mediante consulta de la vida laboral. Si tiene autorizado un ERTE COVID por autoridad laboral, se comprobará por una autoridad laboral competente indicada en la solicitud, y si no está en ninguno de estos supuestos anteriores, se entiende que se acredita la caída del negocio si ha permanecido cerrado durante el primer estado de alarma. Claro, eso es que es tan obvio como que no merece ningún comentario, que será el caso fundamentalmente pues, de prácticamente la totalidad de los solicitantes, que tras el cierre, excepto aquellos establecimientos que se declararon esenciales, pues que es que todos inmediatamente después del 14 de marzo cerraron y en consecuencia sus ingresos se fueron a cero. Piensen que estamos hablando del segundo trimestre, es decir, desde abril, mayo, junio de 2020, bueno, pues en el grueso del estado de alarma. Las obligaciones de las pymes beneficiarias, pues mantener su situación de alta en el IAE o en alta en el RETA, o su inscripción en el registro de artesanos durante al menos 4 meses desde el día siguiente al que presentan esta solicitud. Es decir, durante 4 meses pues tienen que estar de alta, no puede haber un cese de actividad. Las pymes beneficiarias estarán obligadas a cumplir el objetivo para el que se concede la subvención y justificarla. Ahora ya veremos cómo se efectúa la justificación. Y están obligadas a... es que esto no lo veo, si me dejas tu apunte, Rafa. Las pymes beneficiarias están obligadas a presentar cualquier documentación e información que se considere necesaria para acreditar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos. Esto es además una obligación que se establece en todas las ayudas y subvenciones que se otorgan y que está regulada en la Ley General de Subvenciones, y es pues, la obligación
de facilitar cualquier información que desde la Administración que concede la ayuda se le pida. La presentación de esta justificación se realizará igualmente que la solicitud por medios telemáticos en un plazo máximo de 5 meses a contar desde el siguiente a la presentación de la solicitud. Ahora vamos a ver seguidamente el modelo de justificación, pero a este modelo de justificación no se han de aportar copia de la factura. Uno tiene su factura, las guarda por si en algún momento le fueran requeridas. Solo se hará mediante una muestra, una técnica de muestreo, un 5% de los expedientes concedidos. Si alguno de los solicitantes pues, estuviera comprendido en ese 5% de los expedientes, sí se les requerirá para que aporte las facturas. Al resto no, si no está en el muestreo que se hace de comprobación, pues conserva su factura y ya está. Lo decía el párrafo siguiente, que está obligada a conservar la documentación para aportarla en cualquier momento. La justificación se ha de hacer igualmente que la solicitud en un formulario establecido donde aparece todos los datos que la cuenta justificativa debe contener. El principal de todo es presentar una memoria en la que se certifica que se ha destinado la ayuda a los gastos de capital circulante, es decir, a algunos de los elementos que vimos antes que formaban parte de los gastos subvencionables, que se ha destinado al capital circulante, que no se han abonado pagos en efectivo, y los pagos mediante transferencia siempre. Que no han sido financiados con otras ayudas o fondos ni se han utilizado para justificar otras ayudas, que no se han utilizado para fines particulares, obvio, que no se han utilizado para inversiones a largo plazo. Se comprometen a conservar la factura. Y aquí en la parte derecha de la pantalla tienen el modelo que igualmente pueden bajarse de la página de la URL de la Consejería. En la relación de los gastos clasificados, pues se establecerá el NIF identificando al acreedor o al proveedor, los datos identificativos de la factura, el concepto de gasto, la fecha de emisión para comprobar que efectivamente los gastos se han realizado entre el 14 de marzo del 20 y el 14 de marzo del 21, como veíamos al principio, el importe de la factura y el importe que de esa factura se imputa a financiar la ayuda que se ha pedido. No se admitirán gastos que hayan sido abonados en efectivo, ya se lo he repetido antes, y el importe de cada una de las facturas que se impute ha de ser inferior a 3.000 euros. Significa esto que al menos debe haber 2 facturas para acreditar la justificación del gasto para el que se ha obtenido la subvención. Las obligaciones, pues bueno, las obligaciones son también prácticamente todas las que normalmente se establecen en este tipo de ayudas. La recogida en los artículos 14 y 46.1 de la Ley General de Subvenciones, pues es las obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones. Suministrar a la Administración previo requerimiento en un plazo de 15 días toda la documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o de la dirección del correo electrónico a efectos de las notificaciones. No está puesto aquí, pero ya les he dicho yo antes que es fundamental también, junto al correo electrónico, que se facilite un número de teléfono móvil, porque es el requisito imprescindible para hacer una notificación electrónica. De manera que les avisan por SMS y por correo electrónico. Facilitar cuanta información les sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas o la Intervención General de la Junta de Andalucía, y el cumplimiento de las obligaciones, el incumplimiento de estas obligaciones pues dará lugar a un procedimiento de reintegro de la cantidad percibida.
Bueno, yo creo, les dije al principio que iba a hacerlo de manera lo más didáctica posible y entrando en prácticamente todos los elementos. Creo que en términos generales ha debido de quedar claro. No obstante, si hay alguna cuestión que deba ser, que quieran que la respondamos, pues nada, aquí no estamos a su disposición, tal y como al principio Joaquín Gisbert nos decía. Joaquín, cuando Sí, quieras, por delegado. pues Crescencio, yo la he seguido muy interesada. Yo creo que ha sido una intervención muy completa y muy clara. Yo te la agradezco. Sí tenemos algunas cuestiones. Yo Sí, creo que algunas se han planteado antes, que luego las has resuelto, pero yo creo que es bueno comentarlas. Si te parece bien, porque veo que se ha incorporado sí, el el delegado delegado. territorial Ángel Herrador. Yo creo que quizás sea, si te parece bien, que intervenga el delegado y luego aclaramos las cuestiones. Y evidentemente, si alguna quedara o se planteara posteriormente, los servicios técnicos de CECO están a disposición y contamos con la colaboración que nos ha ofrecido la delegación territorial para resolver. De todas maneras, ahora después contestaremos las preguntas. Pues nada, Ángel, delegado, bienvenido a este Zoom, a seminario de CECO. Encantado de que estés con nosotros, aunque, vamos, es una situación habitual, ¿no? Tu participación en todos los actos en que te pedimos que colabores con la Confederación. Yo creo que la presentación que ha hecho el jefe de servicio ha sido muy clara y aparte ha resaltado pues, muchas virtudes que yo creo que tiene esta orden dentro de, claro, la situación es muy difícil, la ayuda pues se ha llegado a lo que se puede llegar, pero a efectos de acreditación y de tramitación yo creo que se han simplificado pues muchos trámites. Entonces, bueno, Ángel, tiene la palabra y bienvenido. Muy bien, bueno, pues nada, buenos días, muchas gracias Joaquín por invitarme a este webinar que tenemos más que vosotros agradecidos a nosotros a vosotros, porque organizáis un evento para dar difusión a las empresas de la provincia, una serie de ayudas que hemos convocado desde la Junta de Andalucía, ya comentadas por Crescencio, 3.000 euros que pertenecen a la Consejería de Transformación Económica y las que actualmente yo voy a comentar que pertenecen a la parte de empleo, a la Consejería de Empleo, en concreto gestiones de servicios de salud de empleo, y que son ayudas un pelín más ambiciosas con respecto a las anteriores, porque tienen una cuantía superior, en concreto tienen un montante para toda Andalucía, 270 millones de euros. También más ambiciosas por la cuantía de las mismas, ya que, como veremos a continuación, oscilan en función de los trabajadores cuyo empleo se mantenga entre los 2.020 euros y los 30.300. Estamos hablando de que en el mejor de los casos una empresa entiéndase por el mejor de los casos, en el supuesto de empresa con mayor número de trabajadores, un incentivo de 30.000 euros para el mantenimiento de empleo de los trabajadores de esa plantilla. En definitiva, es un paquete de medidas, que forma parte además de otro más amplio que se suscribió, que no sé si se ha comentado porque me he conectado tarde, pero que se suscribió por parte del presidente de la Junta de Andalucía con la agentes económicos y sociales de Andalucía a finales de marzo, y en el que había distintas medidas de apoyo al sector empresarial, entre las cuales esta y la ayuda de 3.000 euros que ha comentado Crescencio absorbían prácticamente la mitad de ese presupuesto de 770 millones de euros. Yo, antes de entrar en materia, me gustaría pedir que pasarais un PowerPoint que compartí, que no sé si lo podéis colgar o lo podéis compartir. ¿Dónde lo tenéis el PowerPoint? Que si comparte archivo lo puedes subir, ¿no? Yo Sí. Yo lo que pasa es que yo estoy en una tablet, o sea que no sé. Pues sí, lo podríamos hacer si nos lo envía por correo electrónico. ¿Puede? Espérate. A ver si para él puedo, claro. O incluso por WhatsApp, vamos. Perdón, pero me comentaba que sí que
se lo habían pasado allí a CECO. Es el PowerPoint de Crescencio. Vale. No, PowerPoint, bueno, es un PDF lo que yo estoy hablando. Un PDF, es el que tiene Crescencio. No sé si Crescencio sigue por aquí y lo puede compartir él, que lo tiene. Sí, claro. Que es el que yo he utilizado para... Ángel, perdona. El que tú has utilizado no, ese era de ayuda de 3.000 euros. El que yo me refiero es uno que se refiere a la ayuda al mantenimiento de empleo. No, ese no lo tengo yo. Bueno, perdonad, mono, mientras se comparte o no, para que la gente tampoco esté esperando. Voy hablando, ¿vale? Sobre el contenido del mismo y ya saldrá. Como ya decía antes, esta ayuda, junto con las anteriores, están dentro del Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias para la Reactivación Económica y Social. Esta ayuda se gestiona a través del SAE y el objeto que tiene es ayudar a las empresas al mantenimiento de actividad y empleo en la comunidad autónoma andaluza. El objetivo que tiene esta ayuda es subvencionar el porcentaje de factor de actividad inicial establecido en los términos recogidos en el decreto ley. Más adelante hablaremos con detalle qué es ese factor de actividad. Y este factor de actividad lo que mide es el equivalente del número de personas trabajadoras a tiempo completo durante al menos 4 meses. El porcentaje de factor de actividad a subvencionar su inicial oscila en función de la dimensión de la empresa, siendo menor para aquellas que tengan un factor comprendido entre 0 y 5 trabajadores y superior para aquellas que tengan más de 5 trabajadores. Esto es porque al importe final de la subvención, si el factor de actividad es inferior a 5, se le aplicará un 65%, y en el caso de que el factor de actividad sea superior a 5, se le aplicará un 75%. Y de ahí saldrá el importe total, el importe final que cobrará la empresa por cada uno de los trabajadores que mantienen empleo. Comentar, por otro lado, que a continuación y más adelante explicaremos cómo se calcula ese factor de actividad. ¿Quiénes son o qué empresas pueden ser beneficiarias de esta ayuda en mantenimiento de empleo? Pues bueno, son todas aquellas empresas, excluida la de sector público, cualquier que sea la forma jurídica de las mismas, que tengan una plantilla media de hasta 20 personas trabajadoras, y esto es muy importante. En todo caso, no son 20 personas trabajadoras en plantilla, sino que se calcula de una forma que a continuación expondremos. Y el otro requisito importante es que desde el estado de alarma, esto desde el 14 de marzo del año 2020, hayan estado o se encuentren en un expediente de regulación temporal de empleo. Y este expediente de regulación temporal de empleo puede ser tanto de fuerza mayor como por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, ¿vale? No tiene que ser estrictamente los ERTE de fuerza mayor vinculados a la pandemia, sino que también los ERTE por causa económica, consecuencia de la misma, pueden... Un momento, me han pasado una nota. Joaquín. Sí, me la han pasado a mí también. Pues, yo si no, lo que voy a hacer... Lo comparte Luis. Yo un que no lo tengo aquí, un segundito que lo estoy digo. cargando. Tardo 5 minutos. Venga. Vale, bueno, pues entonces si son 5 minutos sigo, no vamos a hacer tampoco la gente esperar 5 minutos. Bueno, continúo. Como hasta ahora he dicho, que son 2 cuestiones las que hay que tener en cuenta para hacer estos requisitos, pero para hacer estas ayudas, que son por una parte que la plantilla, de la forma que ahora explicaré, no exceda de 20 trabajadores, segundo, que se tenga o se haya tenido un expediente de regulación temporal de empleo de fuerza mayor por causa económica desde el 14 de marzo. A continuación, cabe decir, y ya entrando más en pormenores y ampliando estos requisitos, hablar en primer lugar de qué ocurre con la plantilla media. Porque, como digo, es una plantilla media de 20 trabajadores, que no 20 trabajadores en el momento de la solicitud como máximo. Porque, como mínimo, con que se tenga un único trabajador ya se puede acceder a esta ayuda. Pues bueno, ¿cómo se calcula esta plantilla media de 20 trabajadores? Pues a estos efectos lo que se toma como referencia es la plantilla media de personas trabajadoras en alta indicada en el informe sobre el número medio anual de trabajadores en situación de alta de la Seguridad Social. A efectos de este cálculo se tomará como referencia el número de personas trabajadoras en alta en la Seguridad Social en los últimos 3 años, o bien desde la fecha de la constitución de la entidad si esta fuera inferior. Mira, ya está aquí el PDF. Muchísimas gracias. Nos iríamos a la página, me parece que estoy en la 4. Perfecto. ¿Y si conseguís poner la pantalla completa? Genial, muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues estamos hablando. Hemos dicho, recapitulando, que se tenga un ERTE por fuerza mayor por causa económica, organizativa, técnica de producción. Esta plantilla media de 20 personas trabajadoras
y que lo que se toma de referencia es el número de personas trabajadoras en alta en la Seguridad Social en los últimos 3 años, o bien desde la fecha de constitución de la entidad si el plazo fuese inferior. Por supuesto que se realiza una de las actividades que aparece en el anexo 1 del Decreto Ley 4/2001. Es bastante amplio, hay un total de prácticamente 150 CNAE. No son solo aquellas más afectadas, como puede ser por el caso de la hostelería o el comercio, que sí que eran las receptoras de la ayuda anteriores comentadas por Crescencio, sino que aquí también se encuentra pues, en los medios de comunicación, gimnasios, servicios de radiodifusión, imprenta. Ahí digo, la lista es muy larga, simplemente hay que consultarla y ahí ya se puede ver si se puede optar o no a esta ayuda. Como he dicho antes, si por arriba el requisito máximo era la plantilla media de 20 personas, por abajo el requisito mínimo es que al menos se tenga una persona trabajadora. Y por supuesto, como ocurre con todas las subvenciones, que se encuentra al corriente la entidad de las obligaciones tributarias frente a la Seguridad Social. ¿Pasáis, por favor? Muy bien, muchas gracias. Como digo, los sectores de actividad son los ya comentados, que se encuentran en el anexo 1. En el anexo 1 del Decreto Ley 4/2021, son, como digo, una lista bastante amplia. La plantilla media, como ya he dicho, es el informe sobre el número medio anual de trabajadores en situación de alta. También hemos dicho antes, la plantilla media no tiene que coincidir con la que tengo actualmente, sino que la misma se obtiene de una consulta a la Tesorería General de la Seguridad Social. Y si en el momento de la presentación tengo más de 20 trabajadores, ¿puedo presentar la solicitud? Pues esto se responde con lo anterior. Pues sí se puede presentar la solicitud siempre y cuando la plantilla media de los 3 últimos años sea igual o inferior a 20. Por lo tanto, lo relevante es que esa plantilla media sea igual o inferior a 20, no que en el momento de la solicitud se tenga más de 20 trabajadores. Sí, la siguiente, por favor. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta. Si tengo 20 personas empleadas, ¿todas tienen que estar adscritas al centro de trabajo en Andalucía en el mismo CNAE? En este sentido, no. Basta con tener una única persona adscrita al centro de trabajo en Andalucía y a alguno de los CNAE recogidos en el anexo 1. Además, en el momento de comprobación de datos, subrayar, al menos debe haber una persona trabajadora en alta laboral. ¿Y si no se obtuvo beneficio en el 19, se puede solicitar la ayuda? Según lo previsto en el propio decreto ley, cuando se presenta la solicitud, el solicitante debe aclarar que no se encuentra en situación de crisis a 31 de diciembre del 19. En el caso de la entidad de personas jurídicas, se entiende que no está en situación de crisis cuando haya resultado positiva la base imponible del impuesto a sociedades correspondiente al 19 o bien haya sido constituida a partir de enero del 20. En el caso de persona trabajadora autónoma, se entiende que no ha estado en crisis cuando 31 de diciembre del 19 conste en alta de régimen especial de trabajador autónomo o bien el alta en dicho régimen se haya producido en una fecha posterior. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Y ahora pasa ya a continuación mientras comento esto. Por lo que quiere decir es que con esto lo que se pretende es mantener el empleo de aquellas empresas que eran viables económicamente en el momento de creación del estado de alarma y con ocasión de la pandemia han visto dificultades. Por lo tanto, no tendría sentido una empresa que ya tuviera una situación económica complicada antes de 2020. En este caso, de 2019. En este caso, la causa de su crisis no es la pandemia, sino que ya venía arrastrada. Comentar, por otro lado, que en cuanto he visto una pregunta que ha saltado, que como viene a colación, sin prejuicio de que más adelante entremos en detalle, preguntaba esta pregunta, ¿qué pasa si tiene más de 20 trabajadores? Como ya digo, lo importante no es que se tenga más de 20 trabajadores, sino que la plantilla media en los últimos 3 años sea igual o inferior a 20. ¿Vale? Evidentemente, si una empresa con 50 trabajadores no se puede acoger a esta ayuda. ¿Cuál es el importe de la subvención? Aquí es donde entra en juego el famoso factor de actividad, el cual he hablado al principio. Y es que la subvención va en función del número de trabajadores y su tiempo real de trabajo. Y consiste en una cuantía tanto alzada que será el resultado de multiplicar los 2.020 euros por trabajador por un porcentaje del factor de actividad inicial de la entidad. Como antes he anticipado, si el factor de actividad inicial es menor o igual a 5, se subvenciona el 65%. Y en el caso de que el factor de actividad sea mayor a 5 y hasta 20, se subvencionará el 75%. Esto se va a ver ahora muy fácil con una serie de ejemplos que vienen. Por favor, la siguiente. Muy bien. Entonces, como ya hemos dicho, el factor de actividad representa el número equivalente de personas trabajadoras en alta jornada completa en la entidad. Así, esto vamos a verlo directamente con los ejemplos que hay abajo. Hemos dicho que el factor de actividad representa el número de personas en alta jornada completa en la entidad. ¿Qué pasa con esto? Que si, por ejemplo, una empresa tiene 19 trabajadores en alta y jornada completa en la entidad, su factor de actividad será 19. Ahora bien, en el caso de que entren trabajadores a jornada parcial, ya es cuando se aplica la mitad de este factor de actividad. Y esto se ve en este ejemplo de abajo. Por ejemplo, una empresa tiene 4 trabajadores al 100% de jornada y 3 al 50%. En este caso, el factor de actividad será 5,5 y se ve ahí. Por una parte tenemos
4 al 100%, en cuyo caso serán 4, más 3 al 50%, que son 1,5, que da en este caso un resultado de 5,5. Esto, llevándolo a lo que hemos explicado antes de los porcentajes, como 5,5 superior a 5, a esta gente se le aplicará el 5,5, al 5,5 se le aplica un 75% y dará lugar a un resultado cuyo resultado se multiplicará por 2020 y ahí saldrá el resultado de la ayuda que cobra esa empresa. El caso contrario es cuando sea inferior a 5, que lo tenemos en el siguiente ejemplo, que es 3 trabajadores a jornada completa y 2 al 25%. En este caso, 2 al 25% es como 1 al 50% y lo que daría de resultado sería un 3,5. 3 por los 3 jornada completa y el medio por 0,25 y 0,25. En total, 0,50. Como ya digo, en este caso, como es inferior a 4, al 5 se aplica el 65% y dará lugar al resultado de la subvención. También comentar, porque he visto saltar la pregunta y creo que viene al hilo, el motivo por el que se ha dejado fuera a la empresa de más de 20 trabajadores, que no de 20 trabajadores en plantilla, sino de 20 trabajadores de plantilla media, es porque los recursos de la administración son finitos y se ha detectado que el mayor riesgo de pérdida de empleo y de destrucción de empresas estaba en las empresas de ese tamaño, de menor tamaño de 20 trabajadores. Por ese motivo se ha tomado esa decisión. Por favor, seguid con la presentación. Bueno, seguimos con ejemplos de lo anteriormente comentado, que ya digo, lo que una vez que tenemos el resultado del factor de actividad, se multiplica por 2020 y sale el resultado de la cuantía que percibirá esa empresa. Por favor. Aquí viene una de las cosas que más ha trabajado por parte de la administración para hacer fáciles a las empresas la presentación de solicitudes. Y es que se realiza todo a través de una ventanilla electrónica de Servicio Andaluz de Empleo, a través de una declaración responsable en la que hay que rellenar una serie de datos y indicar el número de cuenta en el cual se efectuará el ingreso de la ayuda, una vez calculada de la forma anteriormente explicada. Esta declaración responsable no requiere ningún tipo de documentación por parte del solicitante, ya que por parte de la administración se efectuará las comprobaciones oportunas. Por favor, la siguiente. En este sentido, aquí ya digo, en lo que estaba antes anticipando, que la acreditación del cumplimiento lo efectuará el Servicio Andaluz de Empleo de oficio y la acreditación de incurrir en prohibiciones se realizará a través de una declaración responsable. ¿Cuándo? Si bien, un momento, por favor, al anterior. Simple que quería añadir que ¿en qué supuestos hay que aportar documentación? Pues simplemente en aquellos supuestos en los cuales el SAE tenga algún tipo de dificultad para acceder a la documentación que de oficio vamos a comprobar, que puede ser por mil motivos, no, aunque no será la regla general. Pues en este caso sí que requerirá para que se aporte documentación, aunque esto será en el menor de los casos, ya que está todo preparado para evitar en la medida de lo posible estas comprobaciones. Ahora sí, por favor, la siguiente. Esto va relacionado con el tema de la cuenta bancaria, esto es importante. Giro es el sistema de la Junta de Andalucía para realizar pagos. Todos aquellos que con anterioridad hayan solicitado algún tipo de subvención estarán dados de alta en este sistema. Es necesario dar de alta en este sistema para que la Junta de Andalucía pueda hacer el pago. Supongo que de todas formas Crescencio ya habrá hablado de esto, así que tampoco me voy a detener. Y sí que es cierto que el plazo de presentación de solicitudes, aunque esté puesto de modo genérico, comentaros que concluye el próximo 21 de abril. Estamos día 13, tenemos todavía pues una semana y un día para presentar estas solicitudes. Yo animo a todas aquellas empresas que reúnan los requisitos para acogerse a esta ayuda, que la soliciten porque son una ayuda bastante ambiciosa en cuanto a su importe y en cuanto a su finalidad. Y el compromiso que se exige a la empresa, que ahora veremos, es únicamente de mantener el empleo subvencionado durante un periodo de tiempo de 4 meses. Seguimos con la diapositiva. En este sentido, subsanar de la solicitud, aquí lo que dice es que para subsanarla lo que hay que hacer es presentar una nueva solicitud. Ante la celeridad de los plazos y teniendo presente que esto se va a tramitar a través de un sistema automatizado por medio de robots, que no sé si Crescencio ha hecho referencia a este sistema antes, que también se va a aplicar para ayuda de 3.000 euros, pues el sistema que se va a seguir es, si hay algún tipo de error, se presenta una nueva solicitud y lo que se tendrá en cuenta es la segunda solicitud presentada y no la anterior. Pero no hay que presentar una solicitud que diga subsano o mejoro la anterior, sino que lo que se hace es que se modifica la anterior mediante la presentación de una nueva que deja sin efecto la precedente. Todo esto, pues bueno, pues va en línea, ¿no? Con lo anterior. ¿Se puede desistir? Pues se puede desistir, por supuesto, o bien renunciar mediante resolución a través de la ventanilla electrónica, mediante un formulario específico disponible a tales efectos.
¿Se puede presentar desde una solicitud? Pues no se puede presentar porque, como ya he dicho, si se presenta la segunda solicitud, la primera queda sin efecto. Y esto es más de lo mismo. Si se presenta 2 veces la solicitud, la que ha admitida como válida es la última. La siguiente, por favor. El plazo para resolver es de 3 meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Por lo tanto, todos aquellos que presenten hoy, el 13 de abril, pues tendrán el plazo del SAE para resolver hasta el día 13 de junio. Si bien es cierto que si transcurrido este plazo no se obtiene resolución, pues se entenderá desestimada por silencio administrativo. En el caso de que hayan transcurrido más de 10 días naturales desde la fecha de la notificación y no se ha accedido a ella, la notificación se entiende rechazada. En este sentido, pues se puede consultar el manual del sistema o bien ponerse en contacto a través de un formulario de consultas, que todo ello aparece dentro de la página web de Servicios Andaluz de Empleo. Siguiente, por favor. Esto es importante. ¿Qué obligaciones derivan de la concesión de la ayuda? Antes lo he anticipado. Es necesario que se mantenga un periodo de al menos 4 meses a computar desde el cálculo del factor de actividad y para que no se le haga ningún tipo de reintegro, ya sea total o parcial. Los 4 meses, comentar que se computan en los 15 días siguientes a formular la solicitud. Hoy estamos a día 13. Si se formula la solicitud hoy, habrá que contar 15 días y a partir de esos 15 días se empezará el cálculo de factor de actividad durante 4 meses. Durante esos 4 meses habrá que mantener el factor de actividad. El factor de actividad ya hemos explicado antes que en el caso de una empresa, por ejemplo, de 18 trabajadores a jornada completa, que es muy sencillo, pues le correspondería un factor de actividad de 18. Pues ese factor de actividad de 18 es lo que habría que mantener durante los 4 meses. Aquí lo dice a continuación que el factor de actividad final. Es el promedio del factor de actividad. Se calcula dentro de los 15 días naturales siguientes a la finalización del periodo de los 4 meses de mantenimiento de empleo. De igual manera que esto es como los radares de tramo. Te hacen una foto al principio y una foto al final. Aquí se hace una foto en el momento en el que se formula la solicitud. A los 15 días de que se formula la solicitud se hace una foto y ahí aparece un factor de actividad, 19. Pues para tener cumplida la ayuda y que no dé lugar a un reintegro es necesario que ese 19 siga existiendo cuando han transcurrido los 4 meses desde la foto inicial. ¿De acuerdo? Una vez que se tiene eso, también es cierto que durante el tiempo se puede oscilar. Lo importante es que haya 18 o 19 al principio y 18 o 19 al final. Estoy hablando de 18 porque estoy partiendo de la hipótesis de una empresa con factor de actividad 18. Por supuesto, ante una resolución denegatoria de la concesión de la subvención o bien ante un reintegro se puede formular todos los recursos oportunos ante la vía contencioso administrativa, ya que esto pone fin a la vía administrativa, si bien previamente se puede interponer recurso de reposición ante nuestra propia administración y ante la desestimación de ese recurso de reposición, o bien cuando se no interpone ese recurso de reposición se puede acudir a la vía contencioso administrativa. La vía de los recursos siempre está abierta. La siguiente, por favor. Pues la siguiente ha concluido. Como ya digo, aquí esta ayuda, sin perjuicio de que entremos ahora a tratar de distintas cuestiones, lo relevante son 2 cosas. En primer término, que se haya tenido un ERTE y que como consecuencia de ese ERTE pues se desee mantener el empleo de alguno de los trabajadores de la empresa. También ese factor de actividad que se mantenga en el momento en el que solicite la subvención y hasta el momento que transcurran los 4 meses. Por otro lado, comentar, si bien no se ha dicho ahí en la presentación, que en el caso de que el factor de actividad disminuzca, pero la reducción no sea considerable, va a haber lugar a un reintegro, pero un reintegro parcial. Por lo tanto, si en el caso de la empresa con factor de actividad 18, si en el momento de la foto final fuera 17, solamente se va a pedir el reintegro de la parte correspondiente a ese 1 que no ha llegado al factor de actividad completo. Si bien, imaginad, por ejemplo, si se le ha dado a esa empresa 30.000 euros para el mantenimiento del empleo y solamente le falta un trabajador, pues el reintegro sería únicamente de ese trabajador que no está mantenido, que así de forma somera sería aproximadamente unos 2.000 euros lo que se pide el reintegro. Pero con esto quiero decir que las empresas que a lo mejor no se animen por el tema de este compromiso de mantenimiento del empleo, que sepan que si llegado el caso no se mantiene algún puesto de trabajo, el reintegro no es total, sino que es parcial y únicamente respecto del empleo no mantenido, ¿vale? Pues hecha esta precisión, también quedo abierto a las preguntas que se hayan formulado, que también he visto que han surgido más mientras he ido hablando. Sí. Gracias, Joaquín. Pues muchas gracias, Ángel. Yo creo que ha quedado muy claro. De todas formas, no sé si hemos comentado antes,
el seminario está siendo grabado y lo vamos a difundir y se puede ver en nuestra web. Y antes lo hemos comentado con Crescencio, me imagino que no hay ningún problema que también existentes estas presentaciones que habéis preparado, ¿no? Sí, claro. De hecho, esta presentación que yo he expuesto está colgada en la página web del Servicio Andaluz de Empleo. Ha sido la última pregunta, que cómo podían. Pues a todos los que están inscritos, que digo el interés, yo he estado viendo, claro, los participantes que estaban se han mantenido durante todo el tiempo, con lo cual, bueno, creo que ha sido muy interesante. Estamos poniendo la encuesta que pedimos que contesten, muy breve, pero nos sirve para el seguimiento a los actos que hacemos. Y vamos a ir realizando las preguntas. Si os parece bien, vosotros las habéis podido ver, yo he agrupado algunas. Yo creo que algunas se han contestado, pero para hacer... Hay una sobre los gastos. Aunque Crescencio ha hablado, no se pueden hacer gastos en efectivo. Comenta un empresario que está de alta en un bar en el epígrafe de hostelería y paga los recibos de electricidad a través de correos por el pago en correo. ¿No serviría? Yo entiendo que no, porque el decreto establece en las bases que los gastos no se pueden hacer en efectivo. No obstante, habría que... Yo quizás esa consultaría. Yo la consultaría, ¿no? Porque no es efectivo, pero con un intermediario financiero o medio pseudo financiero. Sí. Lo consultaré y os lo transmito, Joaquín. Sí, vale. Hay otra serie, yo creo que esta sí se ha respondido, pero vamos, hay una de las plantillas, uno de los PowerPoint, y es los ingresos de los empresarios en módulos, que son muchos, tanto en hostelería con comercio, como acreditan la disminución de la actividad. Porque no tienen registro de venta. Claro. Bueno, había tres supuestos, pero bueno, tú... Sí, no, te decía que en la presentación estaba establecido, es decir, si no se puede acreditar mediante documentos fiscales, siempre hay una acreditación que es palmaria. Y es que si el establecimiento permaneció cerrado desde el 14 de marzo, consecuencia de no ser una actividad esencial, y no se pudo abrir hasta el 21 de junio, como poco, que terminó el estado de alarma, o incluso después, el solo hecho de de permanecer cerrado durante ese trimestre acredita la pérdida de ingresos. Claro, si es que cómo va a tener ingresos. Aquí quizás sea, Ángel, y aquí que no son exactamente iguales los requisitos. Bueno, era otro. Me refería ahora a la situación de crisis. Entre las dos ayudas no son exactamente iguales los supuestos de empresas en crisis. En una... no, perdona, Joaquín, perdona, habla. Sí, no, que en una he visto que era en la situación concursal y todo esto, sí, pero en una creo que era que el factor 0,5, o sea, que los fondos propios disminuyan más del 50% del capital social, pero en el tema de la OERTE sí creo que las pérdidas te excluyen de la solicitud de ayuda, ¿no, Ángel? Sí, efectivamente, porque aquí lo que se tiene en cuenta es la base imponible del impuesto de sociedades para entender o no que se encuentra la empresa en crisis. En las demás, entonces, vamos, que es que nos planteaba algún empresario que si por ser el inicio de actividad o haber hecho inversiones importantes y tienen unas amortizaciones importantes y estuvieran en pérdidas, podían o no solicitar la ayuda. Entiendo que la de los ERTE si tienen pérdidas no, porque la base imponible va a ser negativa y lo que nos tendríamos que ir al balance, si es una sociedad, a los fondos propios. Si los fondos propios son más del 50% del capital social, sí lo podrían pedir. Mira, ¿no? Es que estamos hablando del otro. Yo simplemente comentar que se ha cogido este criterio porque hay que tener en cuenta que esto se va a tramitar todo ello a través de un sistema automatizado. Esto van a tramitar sistemas informáticos que
Lo único que quieren saber es un dato, si ese dato es superior a esto sí y si es inferior a esto no. Entonces aquí matices no hay. Ahora, bien, si esta empresa puede sostener que no está en crisis con arreglo a otro criterio, solicita la ayuda y luego se le deniega, siempre puede formular un recurso y el recurso lo verá una persona. Entonces, esa persona que vea el recurso, a lo mejor, con arreglo a su criterio, con arreglo a la fundamentación dada por parte de ese solicitante, pues puede la empresa no estar en crisis, ¿vale? Y quiero decir que esto son cosas un poco gruesas, pero porque es la única forma de tramitarlo rápido. Vale. Hay otra, y preguntan, un bar que abre por temporada, ha estado de baja un periodo, se va a dar de alta en el verano, pero el autónomo que lo gestiona ha continuado en el alta de autónomo, lo que se ha dado de baja en el epígrafe del IAE. ¿Puede solicitarla? Me refiero ¿Cuál? ¿Esta o la de 3.000 euros? La de hostelería. Ah, Crescencio. No, vamos a ver. La condición, el requisito que establece la ayuda es que permanezca en alta desde el 14 de marzo hasta la fecha de la solicitud. De alta no significa que esté abierto, porque él puede estar de alta en autónomo, efectivamente, y tener el establecimiento cerrado a consecuencia del COVID. Si es así, sí. Si él ha causado baja en algún periodo desde el 14 de marzo hasta la fecha de la solicitud, por las razones que sean, no. No, yo lo que entiendo que lo que plantea que no se ha dado de baja de autónomo, pero sí se ha dado de baja, a lo mejor en el IAE, a efectos, no sé si de módulo o... No, yo quizás a lo mejor lo que él está intentando explicar es porque, claro, si no se ha dado de alta de baja en autónomos, no tiene sentido ese de baja en el IAE, que además el IAE es gratis. O sea que seguramente lo que él querrá decir es que no ha abierto el establecimiento. Entonces, si es así, sí que puede pedirlo. Es decir, mientras él permanezca en alta en autónomo y en alta en el IAE, cumple el requisito. Si se ha dado de baja, entonces no. Bueno, de y en baja este sentido, en autónomo o en IAE, no que haya cerrado el establecimiento. Sí. Y también me gustaría a mí subrayar que si esta persona estaba de alta en autónomo anterior a 31 de diciembre del 19, también puede acogerse a la medida de mantenimiento de empleo de empresa en ERTE. Vale. ¿Qué previsiones de pago de la ayuda de recepción por los solicitantes de la subvención? Bueno, yo aquí, si me permite, contesto a las dos, porque como no está en el ámbito de mis competencias, en el caso de la ayuda de 3.000 euros, los pagos se están haciendo prácticamente desde ya. O sea, el plazo que se marca la consejería de 2 meses para resolver la solicitud, si bien tan pronto como se resuelve la solicitud se pueden comenzar a hacer los pagos, porque esto se realiza de forma automatizada. Una vez que se formula la solicitud, se estudia y se dicta una resolución favorable, pues ya pasa a ser los documentos contables oportunos y efectúa el pago. Y esto, ya digo, en el plazo máximo de 2 meses deben cobrarse. En el caso de la otra, de la mantenimiento de empleo, que es más compleja, el plazo es de 3 meses. Vale. Preguntan ahí un par sobre el Minimi, que dice que si lo podíais explicar brevemente qué es el Minimi y que en qué periodo se acumulan para no pasar los límites, aunque yo creo que para este tipo de ayuda, como no sean unas subvenciones importantes, no van a llegar a los importes de mínimos, ¿no? Crescencio. Sí, bueno, minimis. El régimen de minimis es un régimen establecido por la Comunidad Europea que lo que pretende establecer es que no haya ayuda que vulneren la libre competencia de las empresas. Entonces, este régimen establece que no se pueden percibir ayudas de más de 200.000 euros en el ejercicio corriente y los 2 inmediatamente anteriores. Es decir, si nadie ha percibido subvenciones por importe de 200.000 euros en los 2 últimos ejercicios, pues no estaría incurso en el régimen de minimis. Creo que he tratado de explicarlo lo más sencillo posible. Yo creo que has cumplido perfectamente. Hablaba alguna también de plazo de justificación y que si antes de la justificación tienen que recibir resolución de la aprobación. Claro, obviamente. Primero vendrá la solicitud, luego habrá un escrito en el que les digan que se ha recepcionado
que será en el plazo de 10 días que se ha recepcionado la solicitud. Si no hubiese que subsanar, no le van a hacer mención a la subsanación, y si hubiera que subsanar, en ese mismo escrito de recepción les dirán los documentos que tienen que subsanar, con la importancia que el delegado ha hablado antes, y yo lo decía, de que la subsanación, aunque con matices distintos una y otra ayuda, pero en términos generales vienen a establecer lo mismo. Si hay subsanación, la fecha que se tiene en cuenta a la hora de establecer la prelación de la ayuda es la de la subsanación. De manera que la fecha inicial ya se perdería. De ahí que yo hablaba de la importancia de rellenar bien las solicitudes y de que no se le quede ningún... Entonces, una vez subsanado, pues en el plazo máximo de 2 meses se tiene que dictar resolución. Obviamente, para poder justificar tiene que haber una resolución de concesión, si no, no tiene sentido ninguna justificación. Y el plazo de 5 meses desde la solicitud es el plazo que se establece para justificar. Vale, perfecto. Hay otra que si son compatibles ambas ayudas, la de los ERTE sí. y la de... Sí, la respuesta es sí. Vale. En cuanto al mantenimiento de empleo, y esta va más a la de los ERTE, dice que si está sujeto a las posibles restricciones de las autoridades de movilidad o si hubiera algunas medidas que afectaran al empleo. Lo cierto es que no está contemplado en las bases de la convocatoria, y en el decreto de ley que regula esta ayuda no está previsto que se realicen modulaciones en función de este tipo de restricciones. También hay que tener presente que estamos aquí un poco hablando de una situación pues hipotética, y de haber estas restricciones, pues bueno, en principio el factor de actividad de esta... Si lo que se formula es un ERTE con ocasión de la pandemia, este trabajador no se está despidiendo. El trabajador que pasa el ERTE, aunque se esté cobrando la ayuda, pasa una situación de suspensión temporal de empleo. Por lo tanto, esta suspensión de empleo, pues, en principio el trabajador sigue la empresa. Si bien es cierto que está cobrando, en este caso, del SEPE, ¿no? Por eso digo que habría que verlo. Esperemos que no lleguemos a ese caso, pero en la base no está previsto qué ocurriría en este caso. Una cuestión que habría que plantear más adelante, que también merecería la pena a lo mejor hacer alguna consulta a la Dirección Gerencia del SAE y establecer un criterio que ocurriría en ese caso. Estamos hablando de una situación hipotética que no está contemplada. Sí. Hay otra, pero yo creo, o no la entiendo yo bien, pero ahora con Crescencio, dice, es que habla de una empresa con respecto, ¿hasta qué fecha se puede constituir una empresa para solicitarlo? Con que esté de alta desde antes del estado de alarma es suficiente, ¿no? Sí, claro. Los requisitos es estar de alta antes del 14 de marzo del año 20. Sí, esa era. Ya. Y había otra... Quienes se hubieran sido constituidos con posterioridad, no. Sí. Esa es... Sí. Sí, bueno, ahí yo me gustaría hacer una puntualización, un matiz, ¿no? No corregir nada, sino que todas las ayudas que se han convocado de la Junta de Andalucía durante el estado de alarma han tenido como denominador común que son solo para empresas que existían antes del estado de alarma, porque como he dicho anteriormente, lo que se quiere es mantener el empleo en empresas que han sufrido pérdidas con ocasión de la COVID-19, pero empresas que ya se han constituido durante esta situación, pues no, digamos que ya sabían qué situación existía, ¿no? Por lo tanto, no son objeto de esta ayuda. Vale, gracias. Esta es muy concreta, no sé si aquí tenéis la información, la voy a leer, y hace referencia al epígrafe 4751, que he mirado en internet, porque evidentemente no lo sabía, y creo que es comercio menor de ferretería. Y lo que dice la pregunta es que el CENAE 4751 sí está recogido en el Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo de ámbito estatal, y no recogido en el anexo del Real Decreto Ley 4 de 2021, de 23 de marzo de competencia del SAE. Y dice que no lo ve congruente estas medidas y que si las empresas en este CENAE pueden solicitar la ayuda. Pues la verdad que, hombre, que es una pregunta muy específica. Es cierto que no está en el código de CENAE, así que bueno, yo lo que emplazo a esta persona es a que contacte con vosotros, de un contacto, y yo voy a hacer la consulta a Sevilla directamente. Nosotros la trasladamos, como tenemos el correo, sí,
habla es comercio de ferretería, pintura y alguna cosa más, pero la vemos. Sí, es que puede ser o bien una errata o bien puede ser que efectivamente por algún criterio se haya decidido dejar fuera ese sector porque a lo mejor se ha detectado que no ha tenido disminución de venta o no lo sé, no le digo, desconozco absolutamente, así que voy a consultarlo. Vale, En el decreto de ayuda al comercio sí está, ¿eh? En el de Entonces ayuda al comercio sí está. Pues, Sí. Puede que sea una errata entonces, porque si está para ayuda al comercio, que digamos que son una ayuda, además focalizada en un sector muy castigado, también debería estar en este. Por lo tanto, pues de esta de forma esta hacemos la manera consulta. hablamos y se la trasladamos. Sí, sí. Y yo creo... preguntan que si agencias de viaje entran en la ayuda al comercio. Hay que ver el listado de epígrafes, ¿no? No. Eso. Que No, no entran, porque... pero me gustaría, perdona, Crescencio, que me gustaría aquí en este sentido señalar Sí. que van a estar en otro paquete Sí, que va a tramitar la Consejería de Turismo. perfecto. Es que aquí a lo mejor la confusión de este señor es porque inicialmente se habló de esta ayuda al comercio junto con ayuda a hoteles y ayuda a agencias de viajes. Y cuando se han pulido este sistema de ayuda, se han sacado fuera la del ámbito de turismo para que la gestionase la Consejería de Turismo, ya que en el ámbito de comercio no tenía sentido tramitar esta ayuda. Pero vamos, que van a salir y saldrán pronto. Y la difundiremos. En el ámbito de, Joaquín, en el Sí. ámbito de la ayuda esta de comercio, artesanía y hostelería es restauración. Solo restauración. Vale. Y otra de justificación también muy concreta, dice que alguien que recibió la de 1.000 euros y la justificó, si ahora recibe 2.000 euros, lo que tiene que justificar es 2.000 o tendría que justificar 2.000 porque la ayuda que recibiría ahora sería hasta un máximo de 2.000. Claro, tiene que justificar la subvención que se le concede ahora. Sí. Pues yo creo que no hay ninguna más. Pues de todas maneras, si hubiera más, la verdad que ha habido muchas concretas y además podéis ver que en el chat que hay varios participantes que han felicitado por las exposiciones. Las mandaremos. Joaquín, si me permite, sí, en el claro. chat he visto porque son especialmente concretas una y la otra más amplia. La concreta es que preguntaba un señor que si el wifi del bar que tiene podría ser subvencionable. Sí, sería subvencionable el wifi, el teléfono móvil, porque son gastos corrientes. Y ahora enlazo con la segunda que he visto más genérica, porque un señor preguntaba si una inversión hecha en bienes de capital sería subvencionable. No, porque estas ayudas son solo y exclusivamente para gastos corrientes, para circulantes. Pues bueno, sí, porque tenía anotada la del wifi y no la había visto. Si habéis visto alguna más, de todas formas, si hubiera alguna pregunta, alguna más he visto por ahí que ahora ha salido. Pues no veo ahora. Si hubiera cualquier, vamos, los servicios técnicos, veremos si con el decreto, con las órdenes lo podemos solucionar. Mira, aquí está viniendo una. ¿Desde qué fecha se computan y tenemos que tenerla en cuenta las ayudas mínimas? Bueno, creo que lo has dicho hace un momento. Los 2 años anteriores y el vigente, es decir, sería 21, 20 y 19. 200.000 pues euros máximo. Sí. De todas formas, tenía que ser, sobre todo para este volumen, los límites son muy, muy grandes. Sí. Bueno, ayuda, además, como bien ha apuntado Joaquín, ayudas de este importe, solo aquellos que se hayan acogido algún tipo de incentivo de la agencia IDEA puede haber accedido a ayuda de tanta cuantía, porque 200.000 euros es muchísimo dinero. Sí, estamos aquí hablando de importes relativamente pequeños. Sí, porque incluso las que hay de línea ICO y todo esto, lo que cuenta es los intereses, la subvención de los intereses, que no hace una cuantía enorme. Que eso sí es importante, aquí no, que esto se puede pedir a las entidades financieras que certifiquen el volumen de la ayuda para quien lo tiene que ayudar en el tema de mínimo. Pues nada, yo creo que ha sido muy interesante, agradecer enormemente a Ángel y a Crescencio pues, el esfuerzo que han hecho, la documentación que nos han presentado y a todos los participantes su participación y sus preguntas.
Para cualquier duda, estamos a su completa disposición y seguiremos, como decía, cuando tengamos las agencias de viaje o cuando veamos cualquier otro tipo de ayuda, pues las difundiremos. Volverle a recordar que mañana haremos a las 5 de la tarde pues una jornada sobre los fondos europeos, los Next Generation. El aforo presencial lo tenemos cubierto, que viene, como dije antes, el secretario general de COE y el director de la Oficina de Proyectos Europeos de COE, que ahí, bueno, cómo pueden participar las empresas cordobesas en los fondos europeos y también los mecanismos que tenemos las organizaciones empresariales para propiciar la colaboración entre empresas, UTE y otras formas de asociación para participar en estos fondos. El enlace lo pueden hacer directamente para asistir a través de Zoom en nuestra página web. Pues nada más, si quieres cerrar, Ángel, Crescencio, ¿queréis alguna cosa? Bueno, yo simplemente agradecer que hayáis organizado este evento, como decía al principio de mi intervención, porque primero nos permitía acercarnos directamente a los posibles beneficiarios de la misma, resolver sus dudas, y luego pues, nos sirve para darla a conocer a todos aquellos que no estuvieran al tanto de las mismas y animarles además para que se acojan a estas, porque es una apuesta de la Junta de Andalucía por el mantenimiento del empleo y por la supervivencia de las empresas de nuestra región. Pues nada, muchas gracias y buen día para todos. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, adiós.